Tú sabes qué se siente cuando entras en una habitación y de golpe te das cuenta de que no pintas absolutamente nada ahí. Eso me pasó el jueves por la noche. Pero no en una habitación cualquiera. Me pasó en mi propia casa. En mi salón. Y con mi propia mujer. Todo empezó con una cena. Bueno, con una cena especial, como la llamó ella. Laura, mi mujer, me dijo esa mañana que no hiciera planes para la noche, que quería sorprenderme con algo. Yo pensé que era por el curro, porque hacía un par de semanas me habían ascendido y ni lo habíamos celebrado. Así que le seguí el rollo. Me fui al trabajo pensando que esa noche nos abríamos un vinito, pedíamos sushi o algo y nos dábamos un homenaje. Lo que no esperaba era llegar a casa y encontrarla a ella, vestida como si fuéramos a salir a un sitio caro, con el pelo recién planchado, perfume fuerte y la mesa puesta como si vinieran invitados. Y vinieron. De hecho, ya estaban. Sorpresa. Dijo Laura sonriendo, mientras se apartaba para mostrar a los otros dos en el salón. Te juro que por un segundo pensé que me había equivocado de casa. Allí estaban Clara, su mejor amiga de la uni, y el marido de Clara, un tal Rubén, que conocía de vista pero con el que nunca había tenido más de 2 frases seguidas. Estaban con copas en la mano, como si llevaran allí media hora. Todo demasiado preparado. Demasiado íntimo. Me saludaron, me dieron 2 besos, y me senté con esa sonrisa falsa que se pone cuando no tienes ni idea de lo que está pasando. He pensado que podríamos hacer algo diferente hoy, salir de la rutina, me dijo Laura mientras servía el vino. La cena en sí fue extraña. Hablaban entre ellos con una confianza que me chocaba. Risas, miradas, anécdotas que claramente yo no conocía. Rubén incluso soltó un par de chistes subidos de tono que me hicieron arquear la ceja. Pero nadie pareció notar mi incomodidad. O peor, nadie le dio importancia. Cuando estábamos con la segunda copa, Clara dijo algo que me dejó helado. Oye, Laura, ¿le contamos ya la idea? Silencio. Laura me miró. Sonrió. Se levantó y se sentó a mi lado en el sofá, como si fuera a contarme que habíamos ganado un viaje a Ibiza. Miguel, cariño. Hemos estado hablando mucho últimamente. Con Clara y con Rubén. Y, bueno, pensamos que tal vez podríamos probar algo nuevo. ¿Nuevo de qué tipo? Un intercambio. Así. Como si me ofrecieran cambiar cromos. ¿Perdona? Un intercambio de parejas, dijo Clara, metiendo cucharada como si estuviera pidiendo otra botella de vino. Me reí. Pensé que era una broma. Me pareció tan fuera de lugar, tan surrealista, que esperé a que dijeran es coña. Pero no pasó. Se quedaron serios. Rubén me miraba como si ya supiera que iba a decir que no, como si estuviera esperando mi reacción solo por morbo. Laura, ¿esto va en serio? Ella no respondió directamente. Solo me tocó la pierna y dijo. Quiero que al menos lo pienses. No tiene que pasar nada hoy. Solo, que lo tengamos en cuenta. No sé cómo describirte el cabreo que me subió por el cuerpo. Pero me contuve. Porque no sabía si estaba en medio de una prueba absurda o si todo era parte de algún tipo de juego mental. Me levanté, dije que necesitaba un momento y me fui al balcón a fumar. Hacía años que no fumaba, pero siempre tengo un paquete en el cajón, por costumbre o por si me toca un día como ese. Me apoyé en la barandilla y estuve 5 minutos mirando al vacío. ¿Sabes qué era lo peor? Que mientras me ardía el estómago del asco y la sorpresa, también tenía esa maldita voz en la cabeza diciéndome, ¿por qué ahora? ¿Por qué con ellos? ¿Y desde cuándo? Cuando volví al salón, ya habían cambiado de tema. Risas, más vino. Como si nada. Como si no acabaran de lanzarme una bomba y marcharse sin recoger los pedazos. No dije nada.
Me senté. Terminamos la cena. Y cuando se fueron, Laura intentó abrazarme como si todo siguiera igual. Es solo una idea, Miguel. No te pongas así. Pensé que podríamos hablarlo como adultos. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá. Ella tampoco insistió. Lo peor vino al día siguiente. Porque ahí fue cuando empecé a atar cabos. Esa mañana me levanté antes que ella, no porque tuviera nada que hacer, sino porque no podía seguir ahí tumbado al lado de alguien que me había mirado a la cara mientras me ofrecía a su amiga como si fuera parte de un experimento de pareja. No me apetecía ni desayunar. Me duché rápido, cogí las llaves del coche y salí sin decir palabra. Cuando arranqué, ni siquiera sabía a dónde iba. Solo necesitaba espacio, distancia, silencio. Acabé aparcando cerca de la playa, en la Malvarrosa, aunque era demasiado pronto para que hubiera ambiente. Me senté en el coche mirando el mar, pero no estaba pensando en el agua ni en el paisaje, estaba intentando entender qué cojones había pasado anoche. No paraba de repetir la frase en mi cabeza, un intercambio. Y me cabreaba más al pensar que no hubo ni un momento de duda en su voz, ni un asomo de vergüenza. Era como si lo tuviera ya ensayado. Como si no fuera una idea loca de una noche, sino algo que venía rumiando desde hacía tiempo. Me quedé allí más de una hora, sin tocar el móvil. No tenía ganas de escucharla, ni de leer sus mensajes, si es que los mandaba. Cuando volví a casa, ella ya se había ido a trabajar. En la cocina encontré una nota escrita a mano, como si estuviéramos en 2005, cuando quieras hablar, estoy aquí. La rompí y la tiré sin leer más. No quería hablar. Quería saber. Y no sabía nada. Pasaron 2 días en los que apenas cruzamos palabra. Yo dormía en el sofá, no porque quisiera hacerme la víctima, sino porque simplemente no me salía compartir la cama con ella. Por las mañanas coincidíamos en la cocina, nos saludábamos con un buenos días seco y ya está. Ella intentaba mantenerse normal, pero se notaba que estaba incómoda. No por culpa, sino porque su plan había salido mal. Lo que más me jodía de todo era la tranquilidad con la que lo llevaba, como si no entendiera la gravedad del asunto. Como si pensara que yo era el raro por haberme alterado. Me hacía sentir como un retrógrado por no haber aceptado la propuesta con una sonrisa. El tercer día, después de cenar solo, me encerré en el despacho y abrí el portátil. No para trabajar, sino para empezar a tirar de un hilo que llevaba desde el jueves quemándome por dentro. Me conecté a mi correo y empecé a revisar mensajes antiguos, conversaciones sueltas, recordatorios, incluso los calendarios compartidos. No buscaba pruebas como un loco paranoico, buscaba lógica. Necesitaba saber si esto venía de lejos, si había señales que simplemente no había querido ver. Y las había. Encontré un correo de hace 3 meses en el que ella me decía que se iba a Madrid con Clara para un congreso de fisioterapia, que serían 3 días. Yo no dudé, como nunca he dudado, pero al revisar los movimientos de la cuenta bancaria, tenemos una conjunta desde que nos casamos, vi que había cargos en Valencia durante esos días, uno de ellos en un restaurante que está en un hotel de la zona de las Cortes. No era concluyente, pero sí raro. Si estaban en Madrid, ¿qué hacían pagando una comida en un restaurante a 5 minutos de casa? Lo siguiente que hice fue revisar el historial de viajes. Tenemos una app que usamos para los puntos de gasolina. Vi un repostaje en Gandía un viernes por la tarde, hace cosa de un mes, cuando ella me dijo que iba a ver a su madre en Alcira. Otra incongruencia más. Y así, poco a poco, los detalles empezaron a formar una figura. Lo que al principio parecía una propuesta extraña se estaba revelando como una justificación, una excusa disfrazada de libertad sexual para maquillar algo mucho más simple y jodido, me estaban tomando el pelo. El sábado por la mañana le dije que necesitábamos hablar. No con palabras dulces ni con rodeos.
Me senté frente a ella con el café en la mano y le pregunté directamente, ¿cuánto tiempo llevas viéndote con Rubén? Ella se quedó en silencio. No lo negó. No fingió sorpresa. Solo bajó la mirada y dijo, no es lo que piensas. Esa frase, que tantas veces se repite en las películas, en este caso sonó hueca, inútil. Entonces explícame qué es, respondí. Y ahí empezó su versión. Según ella, todo había empezado por casualidad. Una noche salieron los cuatro, Clara, Rubén, ella y otra amiga más. Yo no fui porque tenía una reunión al día siguiente y preferí descansar. Después de esa noche, dice, empezaron a coincidir más. Cafés, comidas, conversaciones largas. Rubén, según sus palabras, la entendía. Sabía escucharla, decía. No hablaba solo de sexo, sino de conexión. De sentirse viva. De cosas que, según ella, en casa ya no encontraba. Me lo dijo todo con la cara seria, sin llanto, sin teatralidad. Con una frialdad que me hizo sentir como si yo estuviera al otro lado de una ventanilla de atención al cliente. Solo le faltaba ofrecerme una encuesta de satisfacción al final. Le pregunté si se acostaron. No lo negó. Solo dijo, no muchas veces. Como si el número fuera lo importante. Como si 5 veces dolieran menos que 15. Me levanté, le dije que se callara y me fui a la habitación. Cerré la puerta con llave. Necesitaba estar solo. No porque no pudiera soportar verla, sino porque si me quedaba un minuto más escuchando cómo intentaba maquillar su infidelidad con palabras de coaching barato, iba a explotar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando todo lo que había compartido con ella en 10 años. Todos los planes, las cenas, los viajes, incluso los silencios en el sofá viendo series malas. Todo eso estaba ahora manchado por un detalle tan simple como brutal. Había querido acostarse con otro, lo había hecho, y ahora intentaba venderme la idea de que todo formaba parte de un proceso de evolución personal. No sé si sentí más rabia por lo que hizo o por cómo me lo contó. El domingo por la tarde me senté con ella una vez más. Ya no buscaba respuestas. Solo quería entender qué iba a pasar ahora. Le pregunté si quería seguir conmigo. Me miró, respiró hondo y me dijo que sí. Que lo de Rubén ya estaba cerrado. Que fue una confusión. Que pensaba que quería algo distinto pero se dio cuenta tarde de que no. Que me eligió a mí. No le creí una palabra. Y no porque pensara que estaba mintiendo, sino porque el daño ya estaba hecho. No podía simplemente borrar la imagen de su cara sentada en el sofá, proponiéndome compartir cama con otra pareja como si fuera un plan de finde. No podía borrar la imagen de ella desnuda con ese tío, aunque no la hubiera visto. Estaba ahí, en mi cabeza, clavada. Le dije que necesitaba pensar. Que no sabía si podía perdonarla. Que no sabía si quería hacerlo. Ella aceptó. Se fue a dormir sola, sin decir nada más. Y yo me quedé en el salón. Sentado. Con los ojos abiertos. Entendiendo, por fin, que todo lo que creía seguro en mi vida, ya no existía. La mañana del lunes fue rara desde el minuto 1, porque nos levantamos los dos casi a la vez y coincidimos en el pasillo sin saber muy bien qué hacer con nuestros cuerpos. Como si de repente el espacio de siempre se hubiera vuelto estrecho, incómodo, lleno de bordes. Ella me dijo me voy al trabajo con una voz neutra, ni triste ni firme, simplemente funcional, y yo asentí sin mirarla porque no tenía fuerzas para sostenerle los ojos después de todo lo que había soltado el día anterior. Cuando se fue y cerró la puerta, me quedé de pie en el salón un buen rato, sin moverme, intentando decidir si ese silencio era el principio de algo nuevo o el final definitivo de algo que ya estaba muerto aunque siguiera respirando. Ese mismo día, por la tarde, me llamó Rubén.
No sé cómo consiguió mi número, aunque en el fondo daba igual, porque el simple hecho de ver su nombre en la pantalla me produjo una mezcla de rabia y curiosidad difícil de explicar. Dudé unos segundos, pero contesté. No gritó, no provocó, no se hizo el valiente, solo dijo que necesitaba hablar conmigo, que no quería problemas, que sentía que las cosas se hubieran complicado así. Le dije que si quería hablar, lo haríamos cara a cara, y quedamos a las 8 en un bar discreto cerca del puerto, uno de esos sitios donde nadie va a hacerse notar y donde todo el mundo parece estar de paso. Llegué antes que él, pedí una cerveza y me senté al fondo. Cuando entró, lo reconocí enseguida, no porque fuera especial, sino porque ya lo tenía grabado en la cabeza desde hacía días. Se acercó con una sonrisa tensa y se sentó frente a mí sin saber muy bien dónde poner las manos. Empezó diciendo que no quería faltarme al respeto, que nunca fue su intención hacerme daño, que las cosas se dieron así sin que nadie lo planeara. Le dejé hablar, no porque me interesara su versión, sino porque quería ver hasta dónde era capaz de justificarse sin darse cuenta de lo absurdo que sonaba. Cuando terminó, le pregunté si sabía que Laura y yo estábamos casados. Me dijo que sí. Le pregunté si alguna vez pensó en mí cuando se acostaba con ella. Bajó la mirada y no respondió. Le dije que no necesitaba explicaciones, que no estaba allí para perdonarlo ni para pegarle, que solo quería decirle una cosa, y se la dije despacio, mirándolo a los ojos: no vuelvas a acercarte a mi mujer, porque la próxima conversación no será en un bar. No levanté la voz. No hizo falta. Pagamos cada uno lo suyo y me fui sin despedirme. Volví a casa con una calma extraña, como si ya hubiera cruzado un punto sin retorno. Laura estaba en el sofá, con el móvil en la mano, y levantó la vista al verme entrar. No preguntó nada, pero supo que algo había pasado. Me senté frente a ella y le dije que había hablado con Rubén. Se puso pálida, me preguntó qué me había dicho, y cuando le conté lo justo, se le llenaron los ojos de lágrimas por primera vez desde que todo salió a la luz. Me dijo que no quería perderme, que había sido un error, que se había dejado llevar, que se sentía vacía y confundida, que no supo poner límites. Yo la escuché sin interrumpirla, y cuando terminó, le dije que lo peor no había sido que se acostara con otro, sino que hubiera intentado arrastrarme a una situación que solo servía para limpiar su conciencia. Le dije que lo del intercambio no fue una idea moderna ni valiente, sino una coartada, y que eso sí me había destrozado por dentro. Ahí fue cuando la discusión subió de nivel. Me acusó de no estar presente, de haberme acomodado, de no escucharla como antes, de dar por hecho que todo estaba bien solo porque no gritábamos ni nos faltaba el dinero. Le respondí que podía haber hablado, que siempre tuve la puerta abierta, que nunca le corté una conversación ni le dije que sus problemas no importaban. Subimos el tono. Dijo cosas que dolían. Yo dije cosas que llevaba tiempo guardándome. No hubo golpes ni empujones, pero sí palabras lanzadas con la intención clara de hacer daño, de marcar territorio, de no salir ilesos. En un momento dado, se levantó del sofá y me dijo que quizá lo mejor era separarnos un tiempo. Yo le respondí que no iba a irme de mi casa para darle espacio a su culpa, y que si alguien tenía que marcharse, no iba a ser yo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No por castigo, sino porque era imposible compartir nada más. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en la ducha, tomé una decisión que llevaba rondándome desde el domingo. Abrí el armario, saqué una maleta y empecé a meter dentro todas sus cosas personales que no eran imprescindibles, sin romper nada, sin dramatizar, con una calma casi quirúrgica. Ropa, zapatos, productos, recuerdos que solo le pertenecían a ella. Cuando salió y me vio, entendió al instante lo que estaba haciendo. Me pidió que parara, que habláramos, que no tomara decisiones en caliente. Le dije que no era en caliente, que llevaba días pensándolo,
y que necesitaba que se fuera una temporada para poder respirar sin sentir que todo a mi alrededor estaba contaminado por lo que había pasado. Se puso a llorar, me dijo que no tenía a dónde ir, que su madre estaba enferma, que Clara no era buena opción ahora mismo. Le respondí que no era mi problema resolverle la logística después de haber roto nuestra confianza. No grité. No la insulté. Simplemente mantuve la decisión. Al final, llamó a su hermana y esa misma tarde vino a recogerla. Antes de irse, intentó abrazarme. Me aparté. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco podía fingir que nada había cambiado. Se fue sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños, porque la casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio necesario. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Y empecé a hacer algo que quizá no sea bonito, pero fue real, conté la verdad. No a todo el mundo, pero sí a quien importaba. Llamé a su madre y le dije que Laura estaba pasando una temporada fuera porque había sido infiel. Llamé a Clara y le dije que no volviera a ponerse en contacto conmigo, que no quería verla ni saber nada de ella. No lo hice para humillar, sino para cortar de raíz cualquier intento de controlar el relato. No quería ser el tipo al que dejaron porque no supo evolucionar, ni el marido aburrido que no supo satisfacer a su mujer. Quería que las cosas estuvieran claras, aunque dolieran. Una semana después, Laura me escribió un mensaje largo, lleno de disculpas, de reflexiones tardías, de promesas. No respondí. No porque fuera fuerte, sino porque entendí que cualquier conversación en ese momento solo serviría para volver al mismo bucle. Yo necesitaba avanzar, aunque no supiera todavía hacia dónde. Y así, sin darme cuenta, empecé a construir algo parecido a una venganza, no basada en hacerle daño físico ni en humillaciones públicas exageradas, sino en recuperar el control de mi vida, de mi casa y de mi historia, sin pedir permiso y sin aceptar medias verdades. Una semana después de que se fuera, el piso se sentía raro, no vacío, sino como si hubiera algo fuera de lugar en cada rincón. No me refiero a lo emocional, hablo de lo físico, de abrir un cajón y encontrar algo suyo que se me había pasado, o de levantar la tapa del congelador y ver su helado favorito todavía ahí. Empecé a sacar todo lo que no tenía sentido que siguiera en la casa. Tiré cosas pequeñas, insignificantes, desde botes de cremas hasta revistas viejas que ella leía por la noche, porque lo último que quería era seguir rodeado de rastros de alguien que me había cruzado una línea que para mí era imposible desdibujar. No lo hice con rabia, ni con una idea de venganza en ese momento, simplemente lo necesitaba para respirar sin tener que estar recordando que, mientras yo hacía la compra o trabajaba, ella estaba dándose besos en otro sitio con alguien que conocía mi nombre. El siguiente paso vino sin pensarlo mucho. Me levanté una mañana y decidí que no tenía que quedarme en pausa esperando que ella decidiera si quería volver o no. Yo no era un espectador en mi propia historia, no estaba obligado a sentarme a esperar su arrepentimiento. Así que abrí el portátil, busqué el contacto de un abogado que me había recomendado un compañero de trabajo y pedí cita. Me dieron para el día siguiente a las 6 de la tarde. No avisé a Laura, no le hice ningún comentario, no era una amenaza, era una decisión. El abogado era directo, con experiencia, y no perdió el tiempo en rodeos. Le conté todo sin adornos, lo del intento de intercambio, lo de Rubén, la convivencia cortada en seco, su marcha voluntaria. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no tenía vídeos ni fotos, pero sí el relato directo de ella, delante de mí, y testigos indirectos de su salida de casa por voluntad propia. Me explicó que no era necesario presentar escenas de telenovela, que lo importante era documentar la situación, que él se encargaba de formalizar todo y que podía iniciar los trámites sin necesidad de contacto directo si yo lo prefería. Le dije que sí, que adelante, que no quería nada que me obligara a sentarme otra vez frente a ella y fingir cordialidad.
Me preguntó si estaba seguro, y no dudé, no porque no doliera, sino porque el dolor no iba a desaparecer si la perdonaba. Cuando salí de ahí, no sentí alivio, ni orgullo, ni satisfacción. Solo una claridad incómoda, como cuando tienes fiebre y de repente baja y todo parece estar en silencio. En el ascensor me llegó un mensaje suyo, preguntando si podíamos hablar en persona el fin de semana. No respondí. Lo dejé ahí, flotando. Esa noche, empecé a pensar en algo que hasta entonces no me había permitido considerar. Si ella podía tener la cara de proponerme compartirla, si podía haber mantenido una aventura delante de todos sin inmutarse, ¿por qué tenía que quedarme con las manos quietas? Me metí en un grupo de Facebook local, uno que conocía desde hace años pero en el que nunca había participado. Era de gente de Valencia, adultos entre 30 y 45, donde se compartían desde recomendaciones de sitios hasta eventos y, lo que me interesaba más en ese momento, quedadas. Vi que había una organizada para el viernes por la noche en un bar del centro, cerca de la Estación del Norte. Nada formal, solo gente que se reunía para hablar, beber algo y desconectar. Me apunté sin pensar mucho. No estaba buscando pareja, ni venganza en forma de cama ajena, solo quería estar en un sitio donde nadie supiera nada de mi vida y donde nadie me preguntara por Laura. El viernes me duché, me afeité por primera vez en días y me vestí con algo que no fuera una camiseta vieja. Fui al bar sin expectativas y al llegar me sorprendió ver que había más de 30 personas. La mayoría estaban de pie, con bebida en mano, hablando en grupos. Me presenté como Miguel, sin dar apellidos, sin historias largas, simplemente uno más. En menos de media hora ya estaba charlando con una chica llamada Irene, trabajadora social, divorciada desde hacía 3 años, con una hija de 10 que esa noche estaba con su padre. No coqueteaba ni buscaba nada, simplemente hablábamos, y eso era suficiente. Estuvimos ahí hasta cerca de la 1. Cuando me iba, me pidió el número. Se lo di. No porque quisiera nada con ella, sino porque me cayó bien, y porque, aunque suene contradictorio, quería tener en el móvil un número nuevo que no tuviera ninguna relación con lo que había sido mi vida en los últimos años. Volví a casa caminando despacio, sin pensar mucho, pero con una extraña sensación de control, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera movido una pieza sin pedir permiso. El sábado, a media mañana, Laura apareció en el portal. No me había dicho que venía, pero supuse que lo intentaría. Le abrí sin hacer preguntas. Subió en silencio y entró en casa como si todavía fuera suya. Se quedó de pie en el salón, mirándolo todo como si fuera distinto, como si algo hubiera cambiado y no supiera explicarlo. Le pregunté directamente qué quería. Me dijo que hablar. Le ofrecí café. Dijo que no. Se sentó. Yo me quedé de pie. Me dijo que había estado pensando mucho, que había llorado más en esa semana que en los últimos 3 años juntos, que se sentía una imbécil, una egoísta, una persona que se dejó llevar por una fantasía absurda que no tenía nada que ver con lo que quería realmente. Me dijo que se sentía sola incluso cuando estaba con Rubén, que todo lo que había pasado la había hecho darse cuenta de que no había nada fuera de esta casa que valiera la pena si yo no estaba. Yo no dije nada. Cuando terminó, me preguntó si había alguna posibilidad. Le respondí sin levantar la voz, ya he iniciado los trámites. No gritó, no se derrumbó, no imploró. Solo asintió con los ojos húmedos y preguntó si podía recoger algunas cosas que se le habían quedado. Le dije que sí, que lo hiciera sin prisa pero sin pausa. La vi caminar por el pasillo y entrar en la habitación, y supe que ese era el verdadero final. No el día que me propuso lo del intercambio, no el día que confesó lo de Rubén, no el día que se fue, sino ese instante en que se dio cuenta de que yo no iba a ceder. Cuando se fue, me senté en el sofá y marqué el número de Irene. Me contestó al segundo tono.
Me dijo que justo estaba pensando en escribirme. Le propuse tomar algo esa noche. Me dijo que sí. No era amor, no era revancha, no era redención. Era simplemente un paso hacia adelante. Esa noche con Irene no tuvo nada especial en lo superficial, pero fue la primera vez en mucho tiempo que estuve frente a una persona que no esperaba nada de mí, que no me conocía lo suficiente como para juzgarme ni para proyectar sus frustraciones. Fuimos a un bar que estaba casi vacío, pedimos una cerveza cada uno y hablamos sin filtros, sin intentar parecer interesantes. Me contó más sobre su hija, sobre su divorcio, sobre cómo después de separarse tuvo que volver a empezar desde cero sin familia cerca, y cómo eso la había vuelto mucho más práctica y menos tolerante con la mierda ajena. Yo no entré en muchos detalles, pero le dejé claro que también estaba saliendo de algo que me había jodido por dentro. No necesitábamos contarnos las miserias enteras para entendernos. Estuvimos allí hasta pasada la medianoche, y cuando salimos, me acompañó hasta el coche. Me dio 2 besos, sonrió y me dijo que le escribiera si me apetecía repetir. Me fui sin pensar si era el inicio de algo ni si encajaba en algún plan de reconstrucción emocional. Me fui sabiendo que no todo estaba roto, y eso ya era suficiente. Al día siguiente me desperté con una notificación de un correo electrónico de Laura. Lo abrí sin prisas, convencido de que sería otra de sus cartas emocionales cargadas de culpa, pero era algo más directo. Me decía que quería hablar una última vez, no para convencerme de nada, sino para cerrar las cosas con claridad. Me pedía una reunión en una cafetería en el centro, a media tarde. Dudé unos minutos, pero acepté. No porque creyera que fuera a salir algo útil de ahí, sino porque necesitaba escuchar por última vez lo que ella creía que era su versión final de los hechos. Esa parte de mí que no soportaba dejar cosas a medias necesitaba enfrentarlo. Llegué 10 minutos antes. Ella ya estaba sentada, con cara de no haber dormido bien en varios días. Me saludó sin intentar tocarme. Me senté frente a ella, pedí un café y le dije que hablara. Empezó diciendo que no quería justificar nada, que sabía que lo que había hecho era una traición por donde se lo mirara, pero que no había sido con la intención de destruir lo nuestro, sino porque llevaba tiempo sintiéndose atrapada, confundida, como si estuviéramos viviendo en automático. Me repitió lo del silencio, lo de la falta de comunicación, lo del desgaste de años. Le dije que eso ya lo habíamos hablado, que lo que no entendía era la parte en la que decides resolver esa supuesta crisis acostándote con alguien conocido y proponiendo involucrarme como si yo fuera un mueble más de tu fantasía. No respondió. Solo me miró con cara de que lo sabía. Me dijo que con Rubén no había más contacto desde hacía semanas. Que después de hablar conmigo y de irse de casa, él intentó llamarla un par de veces, pero que ella ya no quería saber nada. Me contó que Clara tampoco le hablaba desde que se enteró de que había intentado incluirla en toda esa historia sin avisarle de que ya había un historial previo con su marido. Me dijo que estaba sola, que no esperaba que me diera pena, solo que supiera en qué punto estaba. Le pregunté si se arrepentía o si solo se lamentaba de las consecuencias. Me dijo que ambas. Me dijo que nunca pensó que yo fuera a mover ficha tan rápido. Que siempre creyó que si todo estallaba, al menos tendría tiempo para reconstruir desde dentro, pero que al ver que había actuado sin esperarla, entendió que esta vez no había vuelta atrás. Cuando terminamos el café, le pregunté si quería algo más. Me dijo que no, que ya estaba dicho todo. Se levantó, pagó lo suyo y se fue caminando despacio. Me quedé un par de minutos más, no por drama, sino porque quería dejar pasar el momento exacto en que ella desaparecía del local. Después de eso, me fui directamente al despacho del abogado para revisar cómo iba el proceso. Todo estaba encaminado. Faltaba una última firma de ella para acelerar algunos trámites, y me dijo que si no ponía obstáculos, en un mes podríamos tener la sentencia. Esa noche volví a hablar con Irene.
Le conté que había cerrado una etapa. No necesitaba saber los detalles, solo le dije que había sido un cierre real, sin gritos, sin teatro, y que ahora sí podía mirar hacia adelante. Me dijo que le alegraba saberlo, y que si me apetecía hacer algo el fin de semana, podíamos ir a ver una exposición de fotografía que estaban haciendo en el Centro Cultural. Acepté sin pensarlo mucho, más por el hecho de compartir algo nuevo que por el contenido en sí. Estaba empezando a sentirme otra vez como alguien con margen para decidir lo que hacía con sus horas libres. El lunes por la mañana Laura me escribió para confirmar que firmaría los papeles sin poner ninguna condición. Me dijo que no iba a reclamar nada, que el piso me lo quedara yo, que no quería seguir atada a una historia que había destruido por completo. Me agradeció no haberla expuesto públicamente, no haber contado su parte a más gente, no haber hecho de todo esto un espectáculo. No le respondí. Ya no necesitaba interactuar más con ella. No porque la odiara, sino porque no había nada más que rescatar. Ese mismo día en el trabajo, noté que mi actitud estaba cambiando. Dormía mejor, me concentraba más, y los compañeros lo notaban. Uno de ellos me preguntó si me había apuntado a yoga o si había dejado el café, porque se me notaba diferente. Le dije que no, que simplemente me había quitado un peso de encima. No entré en detalles. No hacía falta. A la salida, pasé por casa de mi madre para saludarla. Me preguntó cómo estaba todo. Le dije que Laura y yo habíamos tomado caminos distintos. Me miró sin sorpresa, como si lo hubiera intuido desde hace tiempo, y me dijo que si necesitaba hablar, ella estaba. Le agradecí y cambié de tema. El viernes quedé con Irene. La exposición fue interesante, pero lo mejor fue lo que vino después. Nos sentamos en un banco fuera del centro cultural y nos quedamos hablando casi 2 horas. No hubo besos ni promesas, solo dos personas con pasado hablando de futuro sin prisas. Me habló de lo que había aprendido de su ruptura, de cómo tuvo que reconstruir su autoestima desde cero después de un matrimonio que la anuló lentamente. Le conté que aún no sabía si quería volver a tener una relación seria, pero que por primera vez en mucho tiempo me sentía capaz de mirar a alguien a los ojos sin sentir culpa o desconfianza. Me dijo que con eso bastaba. Esa noche la acompañé hasta su coche. Me dio un abrazo largo y sincero. No hubo necesidad de más. Volví a casa caminando, sin música, sin mirar el móvil. Sabía que el proceso de divorcio seguiría su curso, que Laura firmaría lo que tenía que firmar y que pronto todo sería oficial. Pero más allá de los papeles, ya estaba claro lo importante. Yo no era el mismo tipo que se sentó aquella noche en el sofá a escuchar una propuesta ridícula sin entender que detrás había una traición completa. Ahora tenía claro lo que quería, lo que no iba a volver a permitir, y sobre todo, quién quería ser desde ese momento. Quedaba una última conversación pendiente. No con Laura. Conmigo. El día que firmamos los papeles fue igual de frío que todo lo que habíamos vivido las últimas semanas. Nos encontramos en la oficina del abogado a primera hora, ella llegó puntual, con una carpeta en la mano y sin maquillaje, algo que no era habitual en ella. Me saludó con la cabeza, ni un intento de contacto físico, y se sentó sin decir nada. El abogado nos explicó lo que ya sabíamos, nos pasó los documentos y nos pidió que leyéramos antes de firmar. Yo ya lo había hecho en casa, no había nada que revisar. Firmé sin levantar la vista. Ella hizo lo mismo. No tardamos más de 10 minutos. Cuando todo estuvo hecho, el abogado nos agradeció la colaboración, nos deseó suerte y nos dejó solos. No sabíamos si debíamos decir algo o simplemente salir cada uno por su lado. Me levanté primero. Ella se puso de pie después y me dijo que si podía acompañarme hasta la calle. No tenía ninguna razón para negarme. Bajamos en silencio.
Al llegar a la puerta, se paró y me dijo que no iba a volver a molestarme, que no esperaba ningún tipo de contacto, que solo quería decirme una cosa antes de desaparecer del todo. Me quedé en silencio. Esperé. Me dijo que lo había entendido todo tarde, que había confundido aburrimiento con insatisfacción, que pensaba que le faltaban cosas cuando en realidad lo que le faltaba era madurez. Me dijo que se sentía como una imbécil por haber arruinado algo que, aunque no fuera perfecto, era suyo y era estable, y que había tratado de convertirlo en una historia nueva solo para no afrontar que el problema no era el matrimonio, sino ella. Yo la escuché sin moverme, sin asentir, sin poner cara de nada. Cuando terminó, me preguntó si le guardaba rencor. Le respondí que no. No porque fuera mejor persona ni por querer quedar por encima, sino porque la rabia ya no me servía de nada. Me dijo que me deseaba que me fuera bien. Le deseé lo mismo. Y se fue caminando sin mirar atrás. Esa tarde, cuando volví a casa, me encontré con que había desaparecido todo lo que aún quedaba de ella en el piso. Ya no había restos suyos en los cajones, ni ropa olvidada, ni cepillos de dientes compartidos. Solo quedaban mis cosas, y un espacio completo que por fin sentía mío. Pasé horas ordenando, limpiando, sacando cosas que nunca usé pero que había dejado porque a ella le gustaban. Cambié los muebles de sitio, colgué un cuadro nuevo en el salón que había comprado con Irene unos días antes. Me sentía extraño, como si por primera vez en años pudiera decidir sin pedir permiso ni pensar en nadie más. Esa noche, Irene vino a casa. No fue una visita planeada. Habíamos hablado por mensaje y le dije que necesitaba distraerme. Llegó con una bolsa con cervezas, me dio un beso largo en la mejilla y se sentó en el sofá como si llevara semanas viniendo. No hablamos del divorcio. Hablamos de cualquier otra cosa. Películas, trabajo, su hija, la rutina. Cuando se fue, me di cuenta de que no necesitaba llenar ningún vacío, que no buscaba sustituir a nadie, que simplemente estaba bien, en paz, y que podía compartir tiempo con otra persona sin sentirme culpable por ello. En los días siguientes empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Dormía más y mejor. Tenía más energía para el trabajo. Iba al gimnasio sin esfuerzo. Me reencontré con amigos con los que había perdido el contacto por la rutina de la pareja. Salí 2 fines de semana seguidos sin mirar el reloj. Empecé a tomar decisiones más claras, a marcar límites que antes dejaba pasar por comodidad. No es que hubiera descubierto una versión nueva de mí mismo, sino que había recuperado partes que había enterrado sin darme cuenta. Un viernes por la tarde, mientras estaba en una terraza con 2 amigos de toda la vida, uno de ellos me preguntó directamente si no me arrepentía de haber dejado que todo terminara tan rápido, si no pensaba que, quizá, con tiempo, las cosas podrían haberse arreglado. Le respondí sin dudar. Le dije que había aguantado lo suficiente, que había perdonado muchas cosas pequeñas antes de que llegara la grande, que había intentado mantener una relación que se estaba cayendo a trozos solo porque no quería rendirme, pero que el día en que ella me propuso compartirla con otra pareja fue el día en que entendí que no estábamos en el mismo lugar ni en la misma realidad. Le dije que cuando alguien llega a ese punto sin que tú lo veas venir, ya no hay nada que hablar, porque el problema no fue el acto, sino todo lo que permitió que eso le pareciera una buena idea. Las semanas pasaron y el papeleo se cerró del todo. El juez confirmó el divorcio sin más trámite. Recibí la notificación en casa y la dejé encima de la mesa sin abrirla durante horas. Cuando finalmente la abrí, no sentí nada. Ni tristeza, ni alegría. Solo una especie de cierre silencioso, como cuando terminas una conversación que ya no tenía sentido seguir. Se lo conté a Irene, y ella me escuchó sin decir frases vacías ni intentar analizar lo que no necesitaba análisis. Me abrazó y cambió de tema. Esa capacidad de no convertir todo en una escena era algo que yo no sabía que necesitaba,
pero que valoraba cada día más. A día de hoy, Laura y yo no hemos vuelto a hablar. No tengo idea de si está con alguien, si volvió a hablar con Clara, si intenta rehacer su vida. Tampoco me importa. No desde la indiferencia forzada, sino desde la distancia real que se siente cuando algo se ha cerrado de verdad. Mi vida ahora tiene otros ritmos, otros tiempos y otras prioridades. Irene sigue estando ahí. No nos hemos etiquetado, no hemos hecho planes a largo plazo, pero compartimos momentos y eso basta. Cuando pienso en todo lo que pasó, no me considero una víctima ni un héroe. Simplemente fui alguien que tuvo que tomar decisiones cuando la realidad dejó de encajar con lo que creía. No me dejé aplastar, pero tampoco salí buscando venganza en forma de destrucción. Me alejé con dignidad, tomé el control, reconstruí mi espacio y mi paz sin hacer ruido. Y si alguien me pregunta hoy qué aprendí de todo esto, solo puedo decir que lo más importante fue entender que no hay que quedarse donde ya no te reconoces. Porque el daño duele, pero quedarse demasiado tiempo en el sitio equivocado duele más.